Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de una estructura de datos que se llama bucle. Esta estructura de datos sirve para repetir instrucciones de código cuantas veces nosotros queramos, ¿vale? Estas instrucciones se fundan todos sobre el mismo concepto de los condicionales, o sea que hay una condición sobre la cual decidir si repetir o no el bloque de código, el bloque de instrucción que está dentro al cuerpo del while, del bucle. Como veremos, hay distintos modos, distintas maneras de crear bucles. Habrán whiles, do whiles y for para iniciar, básicamente. Y cada uno tiene su especificidad y sus características. Vamos empezando con un bloque de código un programa que repite 0 veces el bloque de código que está dentro al cuerpo del while, ¿vale? Esto simplemente es para que veáis cómo funciona la estructura while, ¿vale? La estructura while se compone por una palabra clave que es while y una guarda que es la condición sobre la que el bucle se va a definir, ¿vale? Entonces aquí le estamos diciendo hasta que i sea mayor que 0, entonces sigue repitiendo esta instrucción que simplemente va a escribir a consola bucle while con 0 repeticiones. Si nosotros seteamos i igual a 0, a la primera iteración i será 0 y entonces no será mayor que 0. Entonces ya hemos alcanzado antes de empezar nuestra condición de cierre, de salida, ¿vale? La condición de cierre o de salida es cuando la expresión de la condición es falsa, básicamente. Entonces, si esta es falsa desde un principio, aquí en la línea 8 no entrará nunca, entonces pasará directamente a la línea 10. Entonces esto es un bucle con 0 repeticiones. Si vamos a ejecutarlo, veremos que nos enseña a consola solo la última parte, o sea, este system out, donde dice el bucle ha terminado, con 0 repeticiones. Eso obviamente en la realidad no tiene ningún sentido, pero sirve para entender que en la estructura de repeticiones de bucle while y no do while, que veremos luego, el resultado de la expresión viene calculado desde un principio, antes de empezar el bucle, antes de empezar con la primera línea del cuerpo del bucle. Entonces, si desde un principio ya es falsa, no entrará nunca en bloque de instrucciones dentro del cuerpo del bucle. Vale, vamos a ver otro ejemplo al revés, o sea, cuando el bucle nunca termina. Entonces, como antes hemos definido un contador i, que vamos a valorizar a 0 desde un principio, y la condición dice hasta que i sea igual a 0, sigue mostrándome, enseñándome a consola esta frase. Pero dentro del bucle no vamos a modificar el valor de i, del contador i. Entonces, a la siguiente iteración, i seguirá siendo 0 y así hasta el infinito. Estos tipos de errores son muy peligrosos porque pueden causar el bloque de un programa entero. Como veis, aquí sigue hasta el infinito o hasta que no termine la memoria, digamos, escribiendo siempre la misma frase, pero nunca llegará a la línea 10. Nunca llegará a la condición de salida del bucle. Vamos a apagarlo. Para resolver este problema, en este caso, bastaría añadir una línea de código actualizando el valor de i, por ejemplo sumándole 1, y en este momento entonces sí que pasaría
a ser un bucle de una repetición. ¿Vale? Entonces, desde un principio i es igual a 0, entonces entra en el cuerpo del while. Luego se actualiza el valor de i. A la segunda iteración i será diferente de 0 y entonces seguirá a línea 11. Vamos a ver este comportamiento en otro ejemplo, que es más cercano a la realidad. Cuando entonces nosotros creamos un contador que podemos declarar y definir a 0, valorizar a 0 desde un principio, y le decimos hasta que el contador sea menor que 4, vas ejecutando las líneas 8 y 9 que están dentro del bloque while, que es este. Entonces, ¿qué hace? Como primera instrucción va a actualizar el valor del contador i añadiéndole 1, entonces en este momento i no valdrá 0 pero valdrá 1, y va a escribir esta frase, iteración y el valor de i, que será en este momento 1. Siguiendo, la expresión será entonces 1 es menor que 4, entonces en este caso sigue siendo verdadera la expresión, se actualiza el valor de i y así a seguir, hasta que i valdrá 4, entonces 4 menor que 4 falso, entonces se habrá alcanzado la condición de salida de cierre y se pasará a línea 11. Vamos a ver el resultado de este bucle. Como habíamos dicho, la primera iteración escribe iteración 1, iteración 2, iteración 4 y cuando i vale 4 volvería a la expresión preguntándose 4 es menor que 4, no, entonces ya saldría y escribiría bucle terminado. Esto es un bucle while, entonces la condición se calcula, la expresión se resuelve al principio, antes de ejecutar cualquier tipo de instrucción. Antes de ejecutar el cuerpo del bucle, se resuelve la expresión que está dentro a las paréntesis, i menor que 4 en este caso. Hay otra estructura de datos que sirve para repetir instrucciones de código, que es el do while. En este caso, la condición se resuelve, se controla al final. La expresión se resuelve al final. Entonces, el programa, ¿qué hace? Empieza a línea 6 y setea el contador i a 0. Luego pone una etiqueta que le dice dónde volver cuando efectivamente tendrá que volver a repetir el código. Entonces, desde aquí empieza a repetir el código. Entonces, ejecutará la línea 8 al menos una vez va a repetir este código, a ejecutar esta línea de código, la línea 8, y luego llegará a la línea 9 y se preguntará, ¿sigue siendo verdadera esta condición? ¿I es mayor que 0? No, porque i le hemos setado a 0 desde un principio, entonces este será falso y entonces pasará a línea 10. O sea, no volverá a ejecutar la línea 8. Entonces, en este caso se ejecutará solo una vez, pero una vez como mínimo. Mientras que en este caso, no, si aquí le hubiésemos puesto 4 desde a la variable inicialmente, esto no se habría ejecutado nunca, el cuerpo del while. Mientras aquí sí que por lo menos una vez, al menos una vez, se va a ejecutar el código que está dentro del while. Evidentemente, si esto lo cambiáramos y le pusiésemos 2 y aquí un decremento, o sea, valorizamos
vamos a cambiarle el valor de la variable a cada iteración, quitándole 1. Entonces, ¿qué pasaría? Que la primera vez empezaría con 2, se decrementaría a 1 y volvería a ejecutar, resolvería esta expresión como 1 es mayor que 0, sí, entonces volvería a la línea 7 y ejecutaría luego la línea 8 y la línea 9 otra vez. Entonces esto se ejecutaría 2 veces, no una vez solamente, pero 2. Como veis en el resultado, esta línea 8 se ha ejecutado 2 veces. Vale, esta es, digamos, la única diferencia sustancial entre el do while y el while que hemos puesto aquí. Que en el primer caso, el while no tiene por qué entrar en el cuerpo, no tiene que repetir ni ejecutar ni una vez esto si la condición es falsa desde el principio, mientras el do while sí que al menos una vez ejecuta el código que está dentro al cuerpo del bucle. Vale, vamos a ver otra estructura de datos que sirve para repetir instrucciones, que es el for. El for tiene una sintaxis un poco más compleja, pero digamos que se usa principalmente cuando la repetición de nuestro código está basado en un contador numérico. Vamos a ver en este caso. Hay que poner una palabra reservada que es for y dentro de las paréntesis antes solamente poníamos una condición y aquí en cambio ponemos 3 cosas separadas de un punto y coma. ¿Vale? Entonces el primer término es todo lo que se va a ejecutar antes que el for empiece, que el bucle empiece. Entonces, antes de todo me voy a declarar una variable, un contador entero que vale 0. Y esto se ejecuta solo una vez y antes de empezar con el bucle. Luego hay la guarda, la condición de repetición. Entonces, hasta que i sea menor que 4 voy a repetir el código que está en línea 7 dentro del cuerpo del for. Y separado por un punto y coma le voy a poner la condición de incremento. O sea, a cada iteración voy a incrementar el contador sobre el que estoy trabajando de una forma que quiera yo. En este caso, el más común, es que se suele utilizar más comúnmente, más frecuentemente, es un incremento de 1 en 1. Entonces estoy incrementando a cada iteración la variable i en 1. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando vamos a ejecutar este código? A línea 6 encuentro el for. Antes de todo empiezo definiendo un contador i que vale 0 y luego me pregunto, ¿0 es menor que 4? En este caso sí. Vamos a ejecutar esta condición y vuelve a preguntarse. Antes de volver a preguntarse, incrementa la variable i. Entonces, a línea 8, digamos, incrementa, aunque no se vea, pero aquí incrementa el valor de i. Y antes de volver, entonces, aquí incrementa y se preguntará, 1 es menor que 4 porque ha incrementado el contador de i en 1. 1 es menor que 4, sí. Sigo y aquí incremento. 2 es menor que 4, sí. Entonces ejecuto línea 7 y aquí incremento. 3. Luego voy y llego hasta el 4. Al 4 me pregunto, ¿4 es menor que 4? No, evidentemente he alcanzado mi condición de salida y salta a línea 9, donde ejecutará este system out que escribirá fin del programa, básicamente. Las cosas
fundamentales de entender en un for son estas. O sea, la condición inicial, que se ejecuta solo una vez antes de empezar el bucle, y la condición de incremento, podemos decir, donde defino cómo va a incrementar o decrementar o cambiar en general mi variable. También podría empezar desde 9 y decrementarlo a cada iteración. Entonces sería 9, 8, 7, 6 hasta llegar al 4. Este es básicamente un bucle for que, como decía, se usa frecuentemente cuando la repetición de las instrucciones se basan en un contador numérico. En este caso también hay que estar atento a no cometer el error de crear un bucle infinito, porque sería dañino por el programa. Y en este caso, si te está gustando el contenido de este vídeo y de este curso, dale clic a la campanita, pon un like, suscríbete al canal y comenta abajo para seguir mejorando el contenido de este canal. En Progress seguimos creciendo y está abierta ahora la matrícula del nuevo curso presencial completo de Java desde cero hasta un nivel profesional, donde se podrán desarrollar y aprender tecnologías y herramientas muy valiosas a la hora de empezar a trabajar. Si quieres más información, te invito a consultar la página web progresssolution.es o enviar un correo a academy@progresssolution.es. En este caso, con el bucle for, con la estructura for, el compilador es tan inteligente que nos dice que en este caso sería un bucle infinito y a la línea 9 nunca llegaría. Entonces el mensaje es a reachable code. O sea, esta línea de código no va a ejecutarse nunca, no llegaré nunca allí. Entonces nos da un error. Como hemos visto, no siempre sale este error. Entonces hay que tener cuidado a la hora de crear el bucle, porque por ejemplo con el bucle while este error no se ha producido, se ha producido solo con el bucle for. Esto porque el compilador puede saber discernir entre algunas sintaxis, pero no todas, porque por ejemplo aquí el bucle for, en este caso no he declarado ni una condición de entrada, o sea, antecedente a todo el bucle, ni una condición de salida, o sea, una condición de bucle, de repetición, ni un incremento, o sea, no he definido ninguno de los tres parámetros que se espera el for. Entonces el compilador ya sabe que si yo escribo un for con ningún parámetro es un bucle infinito y entonces ya me puede decir que esto va a producirme un error o un posible error, porque en realidad la solución que me sugiere es de remover esta línea, porque nunca llegaré aquí, simplemente. Este es un bucle infinito for para evidenciar que podemos crear un for sin ponerle ningún parámetro, pero sí hay que ponerle por lo menos los puntos y comas. Esto sí. Porque, como vamos a ver ahora, si no le pongo ni los puntos y coma, o sea, si dentro de las paréntesis no le voy a poner nada, esto sí que va a producir un error de sintaxis del bucle for. Entonces, el compilador me está diciendo que tú estás declarando una estructura for, pero no le estás poniendo nada dentro. Entonces, no puede aceptarlo el compilador esto. Por lo menos hay que ponerle los puntos y comas necesarios. Hay otro tipo de error que se puede presentar y es el error de el scope de la variable. O sea, cuando vamos a declarar un for, una estructura for,
y vamos a declarar un contador dentro de del primer parámetro como condición de entrada, esta variable es visible solo dentro del bloque de datos for. No es visible fuera del bloque de datos de for, del for, eso es. Entonces aquí me va a dar un error de resolución de la variable porque esta variable i no ha sido definida en este bloque de datos. Está definida solo aquí dentro, en línea 6 o en las sucesivas líneas, pero siempre dentro del bloque de datos del for. Aquí puedo hacer todas las operaciones con i que quiera, por ejemplo, pero no puedo hacerlas fuera porque no sería visible fuera de este bloque de datos. Aquí no me va a dar ningún error, pero aquí sí, porque está fuera del bloque de datos del for, que es este. Para solventar esto, para solucionar esto, se podría simplemente declarar la variable i fuera del bucle for. En este caso esto, de coma, y le vamos a quitar la condición de entrada, así. Esto va a solucionar el problema que teníamos de scope, de visibilidad de la variable, porque ahora sí que la variable ha sido declarada fuera del bloque del for y entonces será visible en todo el bloque del, este caso, método main. ¿Vale? Estas son las tres estructuras de datos que se usan para hacer bucles. Luego, un paso más allá, vamos a ver cómo se pueden definir bucles dentro otros bucles, o sea, bucles anidados. Como hemos visto por los condicionales, ifs, se pueden definir bucles dentro de otro bucle. En este caso tenemos un bucle exterior que es el for, que se ejecuta 4 veces, y un bucle interior que está dentro del bloque de datos del bucle for, que se va a ejecutar otras 4 veces. Entonces, ¿por qué lo he llamado un bucle no dependiente, un independiente? Porque este bucle interior no depende de la variable que he definido aquí en el bucle for. Entonces, este bucle interior se ejecutará siempre 4 veces porque lo he definido con j igual a 4, el contador j igual a 4, independientemente del valor de i. Pero sí que será dependiente en el sentido que siempre se ejecutará cuando se va a ejecutar por lo menos el for. Vamos a ver qué respuesta da, qué resultado va a dar. Como vemos, a la primera iteración del bucle externo, que es el for, i vale 1 y y el bucle interior se ejecuta 4 veces. A la segunda iteración i vale 2 y el bucle interior se ejecuta otras 4 veces y así en adelante. Hasta que i valga 4, bueno, hasta que i valga 5 y el for llegue a la condición de salida, entonces salte a la línea 16 y termine el programa. Entonces, como he dicho, el bucle exterior se ejecuta 4 veces y cada una de las veces, cada una de la iteración del bucle exterior se ejecuta 4 veces el bucle interior.
porque hemos definido j igual a 4. Hay otro tipo de bucle anidado que sería dependiente. Yo lo defino dependiente porque el número de veces que se va a ejecutar el bucle interior, eso depende de la variable del bucle exterior. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ejecutarlo y vamos a verlo. La primera vez, en este caso, la i, que es el contador del bucle exterior, vale 1. Entonces, aquí en línea 9, cuando defino j igual a i, le estoy diciendo que el bucle interior va a ejecutarse una vez, porque le estoy diciendo que j será igual a 1. A la segunda iteración i valdrá 2, entonces el bucle interior se ejecutará 2 veces, y así hasta llegar a 4. Entonces, el número de veces que se ejecuta el bucle interior dependerá del valor del contador del bucle exterior. Esto es para mí una definición de bucle anidado dependiente, porque una variable, un contador, depende del otro. Bueno, básicamente esto es todo para los bucles, excepto un par de cosas más, que son las salidas anticipadas. Como hemos visto, hay algunas instrucciones, algunas palabras clave que permiten saltar directamente al final de una estructura de datos. En este caso vamos a ver el break y el continue. El break, como vemos en línea 9, lo que hace el break es terminar la ejecución total de la estructura de datos donde está puesto. En este caso el while. Entonces, este código tendría, digamos, como lo hemos definido, por cómo lo hemos definido, a excepción de estas tres líneas, que ejecutar el cuerpo, el cuerpo del bucle, tantas veces hasta que el contador llegue a 10. Entonces, empezando desde 1 hasta el 10 mismo. Entonces, 9 veces. Pero, en línea 8 hay una condición. Si i vale 5, es igual a 5, entonces interrumpes la ejecución total de este while, de este bucle. Entonces, ¿qué hace el código? Hasta que i sea menor que 5, empieza a ejecutar este código, el if será false, entonces no entrará a línea 9, ejecutará las líneas 11 y 12. Cuando i valdrá 5, entonces entrará en el cuerpo del if y ejecutará este comando break. Entonces el break dirá: ya se ha acabado, terminado el while. Saltaría a línea 13, 14 y terminaría el programa. Vamos a verlo y a ver el resultado que da este código. Como vemos, el programa escribe iteración 1, 2, 3 y 4 porque a la quinta iteración i vale 5 y el programa, el bucle termina. Si aquí hubiésemos otro bucle, empezaría, digamos, el programa empezaría a ejecutar desde la línea 14 en adelante. Vale, entonces todo esto sería como ejecutar un bucle que vaya de 1 con una condición de i menor que 5, básicamente. Entonces el break, cuando se ejecuta, termina la ejecución total de este bucle y pasa a la ejecución normal desde el bucle en adelante. Hay otra palabra clave que es el continue. El continue, en cambio, salta una iteración.
pero no termina completamente el bucle. En este caso, como el anterior, hemos definido i menor que 10, con i empezando desde 0 y menor que 10, y más, y un sistema out para escribir la iteración donde estamos. Cuando i valdrá 5, entrará en el cuerpo del if, incrementaremos el valor del contador. ¿Por qué? Porque una vez llegado aquí al continue, dejaría de ejecutar todas estas 3 líneas que están dentro del cuerpo del while, en este caso, y volvería aquí a preguntarse si es menor que 10. Entonces, el continue simplemente salta a la próxima iteración, olvidándose de todo el resto del bucle que hay por aquí. Entonces saltaría, digamos, todo lo que está por debajo en el cuerpo del while. En este caso el resultado producido sería simplemente que escribiría todas las veces iteración y el número de iteración salvo la número 5. Entonces pasaría de iteración 4 a iteración 6. Vamos a verlo. Como veis, hemos escrito el programa 0, 1, 2 y 3, 4, ha saltado la 5 y ha seguido con el while, con nuestro bucle, hasta llegar a la condición de fin del bucle, de salida del bucle. Esto, en comparación con el otro, ha saltado una sola iteración, no ha bloqueado completamente todo el bucle. Entonces, esto lo único que hace es saltarse a la próxima, saltar una iteración, saltarse a la próxima iteración. Este break, en cambio, termina la ejecución de todo el bucle y sigue adelante con el resto del programa fuera del bucle. Bueno, con esto hemos terminado y espero que haya sido útil el contenido de este vídeo, y si os parece, pues comentadme abajo lo que pensáis, y nada, al próximo vídeo.